Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Esteves Andrade, junto a mi colega Matías Méndez acabamos de publicar Ahora Alfonsín, una historia íntima de la campaña electoral de 1983 que está estructurada en base a una gran tarea de archivo e investigación que pasó por esta ciudad, por la ciudad de Rosario en su momento, gracias a la colaboración de algunos buenos amigos y buenas amigas rosarinas que nos permitieron acceder a la hemeroteca, llegar a información, a la hemeroteca municipal, llegar a información aquí de las cosas que habían sucedido en aquel 1983. Recordemos todos que en Rosario fue donde se cerró la campaña presidencial de Raúl Alfonsín y Víctor Martínez el viernes 28 de octubre de 1983, por lo tanto fue medular el paso de Alfonsín por esta ciudad en lo que es el Monumento a la Bandera, en una movilización que fue sin precedentes en aquel momento y que aún hoy no tiene réplica de características similares, porque más de 400.000 personas cerraron campaña aquí junto a Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. Había pasado la fórmula peronista en las semanas previas, con una concurrencia muy inferior, en aquello que por aquellos años se llamaba la capital nacional del peronismo. Rosario era la capital nacional del peronismo. Se creían ganadores en esa época, ¿verdad? Bueno, sí, claro, había una confianza íntima, el peronismo se sentía invencible. Recordemos que desde 1946 toda elección donde la boleta peronista se presentaba había sido ganada por el peronismo, y hasta en alguna boleta, algún tiempo de proscripción, como puede ser la elección del verano del 58, la de Arturo Frondizi, el peronismo acompañó a ese candidato, Arturo Frondizi, y Arturo Frondizi gana por una holgadísima mayoría con la Unión Cívica Radical Intransigente, que recibe el apoyo de Perón desde el exilio. Distinto ya en el 63, que no hay presencia del peronismo, pero en el 73 nuevamente el peronismo se presenta. Acá hay un cambio radical en 1983, primero porque gana la fórmula del radicalismo, pero además, más allá de lo cacofónico que pueda suscitar esto de radical y radicalismo, además hay un cambio en la matriz cultural de la Argentina. Nosotros hasta aquel momento éramos una mixtura de dictaduras y democracias siempre de una intensidad compleja, con estos problemas propios de la proscripción en algunas etapas, de la imposibilidad de pronunciar algún nombre y algún apellido en otras, de la violencia fratricida de los 70, esa violencia intestina del peronismo tan particular, o el caso de el principal presidente del bloque de legisladores opositor, que era Ricardo Balbín, preso durante el gobierno del propio Perón. Es decir, siempre en nuestras democracias le faltaban cosas, le faltaba alternancia, le faltaba continuidad, le faltaba calidad. Desde el 83 a la fecha, con todos los reparos que uno pueda tener en torno a las deudas sociales, sin lugar a dudas, llevamos 40 años que tienen continuidad, que tienen alternancia, que tienen además la singularidad de no tener vetos de ninguna característica, ni proscripciones de ninguna característica, pero además una continuidad de libertades públicas, sin exilios, es decir, una democracia mucho más virtuosa en términos institucionales que se fue construyendo a partir de aquella epopeya popular de 1983. Y nosotros decimos epopeya popular por una razón que los invita a reflexionar y que por ahí podemos reflexionar juntos, que tiene que ver con lo que fue esa sociedad, una sociedad que apostó a la democracia, que jugó una baraja fuerte por la democracia, es decir, no se amilanó. En ese momento de la Argentina hubo uno de los candidatos que anunció que no iba a haber acuerdo, es decir, que no iba a haber una democracia condicionada, que por el contrario, lo que iba a haber iba a ser una democracia sin condicionante alguno, y donde él iba a derogar la autoamnistía al instante, que era esto de la autoamnistía, lo que habían dispuesto los militares en su momento, que no era ni más ni menos que todo aquello que había sucedido después del 25 de mayo de 1973, es decir, el gobierno de Cámpora del peronismo, el gobierno de Lastiri posterior, un breve interregnio, y después el gobierno de Perón, sumado a todas las juntas militares, empezando por Videla y terminando por el propio Viñone, todo eso se libraba de culpa y cargo sobre las cuestiones que habían sucedido. Eso había sido una disposición de esa última junta militar, la de Reinaldo Viñone, y Alfonsín le pone y la caracteriza como autoamnistía, ni más ni menos que eso. Dice, yo la voy a derogar. Alfonsín lo cumple en diciembre. Nosotros, debo decir, contamos nada más que la campaña, contamos ese breve interregnio de días, que son unos 500 días, una campaña muy larga, por cierto, una campaña donde aparte se comienza sin saber bien si se termina o no la dictadura, nadie tiene muy en claro qué va a pasar. Sí queda claro que la dictadura está en retirada porque acaba de perder Malvinas, pero en verdad nadie sabe mucho
acerca de lo que va a suceder en esos días posteriores. Sí, ya en el 83 que empiezan a ponerse las fechas y los plazos para la continuidad democrática. Como decías, ¿no? La gente esperaba, sí o sí, poder votar y poder salir, ¿no?, de lo que es la dictadura. De eso se trata, ¿no? Y contar esa parte también. En gran medida es eso, contar una epopeya popular, es decir, contar una gesta popular que ha sido muy omitida, que muchas veces ha sido minimizada o banalizada, por algunas razones que por ahí simplifican el análisis histórico. Entonces todo pende de un pequeño hilo que puede ser la derrota de Malvinas, otro pequeño hilo que puede ser los aciertos de un buen publicista como era David Rato y su equipo de publicistas, o el otro pequeño hilo construido en torno al incidente del cajón en el cierre de campaña del peronismo con Herminio Iglesias. Todos pequeños extractos que son imposibles de comprender si no se ve una continuidad, pero además pequeños extractos que lo que hacen es negar sustantivamente lo que pasó en verdad durante esos más de 500 días, que es la movilización popular. Acá hubo una decisión del conjunto de la sociedad y entonces vamos a ver a muchas personas que peinan cano, que por ahí no les quedó mucho para peinar, pero tienen voluntad de peinar porque uno no quiere dejar de peinarse, pero digo, mucha gente que la cruzamos por la calle y que es anónima, pero que la verdad se jugó. Y en ese se jugó, que parece tan mínimo, que parece tan anónimo, hay algo fuerte. Porque en verdad cuando arrancó todo este camino, estamos hablando de 500 y tantos días, estamos hablando de julio del 82, el invierno del 82, nadie sabía muy bien cuando iba un acto político en un lugar cerrado, si cuando salía el ulular de las sirenas no lo iba a estar esperando en la puerta para llevárselo preso. Es decir, la situación era una situación de una violencia constante, y había sido una violencia tan fuerte y tan institucionalizada, y tan en el imaginario social, porque eso estaba instalado, que se había instalado un concepto que era el de no te metas. Un concepto muy fuerte que había calado muy hondo en las familias argentinas, sobre todo en los padres con sus hijos. Entonces hay mucho hijo que va a las movilizaciones o que participa de los actos o que participa en un comité de una unidad básica, pero lo oculta a sus padres. Por el temor genuino, por cierto, nadie acusa a esos padres. ¿Cómo sucede eso, verdad? Bueno, ¿Cómo ves? uno ve una deriva autoritaria en la puerta, ¿no? Uno tiene un temor enorme. Estamos a pocos días, así que con más razón. Exacto, a eso iba también, ¿no? Que justamente ya estamos prácticamente al día domingo y está la presentación de este libro, ¿no? Con tanto peso político. Sí, nosotros salimos en el mes de octubre con el libro, lo traemos a Rosario esta semana por una invitación muy generosa que nos formuló Alejandro Vila, el decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, a quien le estamos sumamente agradecidos, y tanto Matías Méndez, mi colega y amigo, como yo, nos vinimos acá para ir al ECU mañana jueves, así que los convocamos a todos, estamos muy agradecidos, reiteramos, y es una enorme alegría hacer la primera presentación fuera de la ciudad de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Rosario, una ciudad que tiene sin duda una batería cultural que nos ha asignado y nos ha marcado a todos los argentinos. Bueno, los corresponde. Es una batería cultural que además nos ha marcado a todos y particularmente tiene un anclaje muy fuerte con ese momento de la historia argentina. Es decir, todo el fenómeno de la nueva trova rosarina justamente tiene su ebullición en ese momento, en el momento del despertar democrático que arranca 82 y 83. Digo, Buenos Aires descubre a Van der Mole, a Gardé, a Baglietto, a las grandes figuras de ese momento, posteriormente naturalmente a Páez, Goldín, bueno, muchísimos más, los nombro por sus apellidos porque no necesitan nombre, pero digo, los va descubriendo a medida que pasa esa campaña y naturalmente ya con la primavera democrática estalla esa música, ¿no? Y bienvenida. Bien, ¿qué nos deja este libro? Bueno, principalmente lo que deja es un mensaje esperanzador. Creo que a 40 años se puede inspirar uno en esas páginas. Uno no pretende que se replique tal cual, naturalmente, porque han cambiado mucho los tiempos. Hoy son tiempos de redes sociales, hay una mediatización enorme. Es muy difícil además escuchar a un orador una hora. Alfonsín hablaba una hora en sus actos con naturalidad y la gente se quedaba una hora a escuchar a Alfonsín. ¿El mejor orador político? Probablemente de estos últimos 50 años, sin duda ha sido el que más caló hondo en la gente, porque además tuvo algo, nosotros ahí lo ponemos en el libro, lo decimos, una idea que se construyó y la fuimos armando en el libro, esta idea de un santo patrono laico, ¿no? Se construyó en un tipo que con su prédica fue insuflando confianza en la propia sociedad, esa sociedad de la que hablamos hace unos minutos y decíamos que tal vez no sabía si se acababa la dictadura o que tal vez no sabía si salía viva de esos primeros actos,
terminó haciendo actos masivos de características impensadas, que aún hoy, yo decía el de Rosario, pero podríamos hablar de muchos otros, digo, aún hoy siguen siendo los actos más importantes de la historia de esas ciudades. Algunos me decían el otro día, no, pero fíjate que cuando Messi salió campeón, sí, sin duda, cuando separemos los eventos deportivos que son pluripartidarios, multiculturales. Claro. No, ayer, por ejemplo, estaba un cierre de campaña de Javier Milei y en un momento dijimos, mirá si estuviera Alfonsín. Bueno, claro, era muy reducida, claro. Y se habla hoy de la masiva convocatoria. Y una cantidad que cuando uno veía las fotos con los drones, es una cantidad, hasta diría exigua. Para cualquier acto de 1983, esa cantidad de Milei de ayer es una cantidad que puede estar en un partido chico. Es decir, en los números del 83 de las movilizaciones populares, lo que ayer se vio de Milei era el cierre de campaña. Digo, ayer con la gente que... Perdón por el ejercicio de porteñismo ultramontano que voy a hacer, pero los invito a que me acompañen y sé que lo van a interpretar porque la mayoría de los que están viendo sé que conocen el estadio. El estadio Luna Park es el estadio cerrado más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente ayer se hubiera llenado el Luna Park y alguna gente hubiera quedado ahí en las adyacencias. Es eso lo que vieron ayer. Alfonsín, hay quienes dicen medio millón, hay quienes dicen 400.000, hay quienes dijeron 250.000, los que menos dijeron fue la gente que trajo ese 28 de octubre al cierre de campaña en Rosario, que bien vale el dato, Rosario cambió de color político y tuvo un intendente radical por año, que fue Horacio Usandizaga, a pesar de que tenía una relación espantosa con Alfonsín, siempre es bueno contarlo, y por otro lado, debo decir, perdió la gobernación, en una situación que amerita otra charla, pero que no la conversamos en la campaña, en el libro de la campaña. Bueno, realmente muy especial, ¿no?, para nosotros presentar este libro en estas circunstancias, ¿no?, tan esperanzadora como decís, pero a la vez que sabemos que tenemos que ir a poner el voto el día domingo. Sí, bueno, son 40 años de democracia. El presidente número 11, esta vez vamos por presidentes, porque será un hombre seguramente. Es tan sencillo como eso, es un ejercicio que se nos hizo una continuidad y que afortunadamente se nos hizo una continuidad. Bienvenida.